más que decir, vamos con el TikTok. Yo les quiero avisar, estamos hecho algo un poco más tranquilo. El día de ayer realmente le hemos metido 12 videos. Hoy va a ser algo más tranquilo para poder mirar relajados y también ver si podemos hacer algo más en la noche. Me parece relevante. Y estar también pilas para el día de mañana, que ya como que prácticamente es el último día de la semana. De ahí empieza todo lo que es la vacación larga. Y bueno, entonces empezamos con los videos. Ok, el presidente Rodrigo Paz volvió a mentir e incumplir una promesa de campaña. Y es que en las últimas horas el gobierno decidió eliminar el Ministerio de Turismo, Cultura, Folclor y Gastronomía. Y seguramente muchos inteligentes van a decir, no, está bien, pues hay que ahorrar plata, menos ministerio. A ver, yo estoy de acuerdo que hay que cerrar entidades, instituciones y empresas públicas que sean deficientes económicamente. La cultura, el folclor, la gastronomía, todo eso es economía naranja y genera más plata que el litio en este país. Para que se hagan una idea, el litio en 2025 solo generó 320 y pico millones de bolivianos. O sea, eso en dólares, ¿cuánto sería? ¿30, 40 millones de dólares? Mientras que solo el turismo generó 500 millones de dólares, aún con bloqueos y todo. O sea, la gastronomía en La Paz generó 200 millones de dólares, solo en La Paz, sin contar los otros departamentos. Y eso que no mencionamos las entradas folclóricas, ¿cuántos millones de dólares generarán al año? Y es que lo peor de todo, que el presidente Rodrigo Paz sabe que estas áreas no son deficitarias, generan millones de dólares y empleos directos e indirectos. Y él lo usó en campaña, dijo esto. Esta es la potencia de la patria, esta es la energía, esto vale más que el gas, vale más que el litio, esto es lo que tenemos que invertir, cultura, tradición, folclore, esto es renovable, cada año se renueva, esto va a generar parte del destino de la patria mediante el turismo y otras formas de generar negocio para la gente. Nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro folclore, ¿se acaba o no se acaba? No, esto tiene que seguir de generación en generación. De esto hay que hacer un gran propósito de economía, de productivo y que reparta platita para todo el mundo. Pero folcloristas, gestores de turismo, culturales y también gastrónomos, así es, los usaron políticamente por sus votos. Y no va a faltar un inteligente que diga, ¿acaso ese ministerio ayudaba? Sí, sé que ese ministerio tenía muchas deficiencias, pero había sectores que les daba mucha ayuda. Y ahora que se va a transformar en una dirección significa menos presupuesto y menos personal. A ver, para que lo entiendan, una cosa es tener un auto, es una gran herramienta, pero una cosa diferente es que la autoridad, en este caso el chofer, no sepa manejar bien el auto, lo matonee, pues no quiere decir que el auto sea mala herramienta, significa que lo están manejando mal. Y ahora con menos personal, menos presupuesto, si antes el ministerio no podía cumplir con todas las áreas, ahora peor. La lógica en este gobierno es de que no hay dinero para turismo, folclor, gastronomía, se lo va a reducir a una simple direccioncita, que no va a poder abastecer lo que un ministerio ya no abastecía, pero sí hay plata para seguir pagando los sueldazos a los expresidentes. Y el gobierno vuelve a usar el mismo discurso populista como cuando cerró el viceministerio de comunicación y dijo, la comunicación no es importante, cerramos viceministerio de comunicación y creamos una dirección, con eso basta, vamos a trabajar menos peor y más mejor. Y ahora en su fantástica dirección de comunicación cometen error tras error, que ni siquiera saben editar un video. ¿No se recuerda? ¿Cuadra o no cuadra? ¿Cuadra o no cuadra? Uy, la Sara Andrea está on fire. Sara Andrea es una capa de verdad. ¿Cuadra o no cuadra? ¿Ah? ¿Ah? No hay platita. No hay platita. Sí, bajo esa excusa es lo que dice Rodrigo Paz para querer cerrar muchos ministerios y uno de ellos es uno de los más importantes y estratégicos como es el Ministerio de Turismo, que ya lo había juntado con el tema de cultura, gastronomía, que parecía rarísimo, pero bueno, es un ministerio súper importante. Veía algunas personas aliadas a Rodrigo, a su gobierno, escuchaba y leía a Nadia Beller, inclusive que decía, es bueno cerrar justamente porque no han hecho ni panfletos, parece que no conoce realmente estas personas. Es que es la verdad. Mucha gente que ha entrado al gobierno, que vienen de diferentes áreas, no conocen la burocracia como tal, no conocen el sistema, no conocen cuáles son los efectos en la población que hace el gobierno como tal. Han empezado a generar destrozos y con ello también a achicar el Estado como tanto les gusta este modelo de Milei, ¿no? Que ni a la propia Argentina le ha servido. Sin embargo, ahora nuevamente se ataca el turismo, la cultura y con eso grandes fuentes de trabajo se están yendo al tacho. Eso sí parte de las promesas y me parece excelente que Sara haya puesto la parte del video específicamente donde promete de que la cultura naranja a partir del turismo y obviamente la cultura como tal vaya a generar inversiones para Bolivia, cosa que lo están volviendo a checar nuevamente. Y saben,
Como dice ella también, ellos creen que haciendo una agencita van a poder solucionar el problema como han hecho con lo que era el viceministerio de comunicación. Miren los efectos, ¿no? Ahí está. ¿Cuadra o no cuadra? Así manejan la comunicación. Realmente y así quieren también manejar el turismo y la cultura en nuestro país. Ese es el modelo de Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, de veras yo les digo, quiere volver a Bolivia el país más pobre de todo el tercer mundo, ¿no? Quiere quitar todo lo que sea positivo y dejarnos un estado en pobreza absoluta. No hay más manera de decirlo. Y estos ejemplos nos demuestran que está tratando de cumplir, pero yo no sé hasta cuándo la gente se va a poner a su lado, ¿no? Que ya hay mucho malestar por parte de la población y miren este tipo de acciones, ¿no? Entonces es importante destacar lo que estamos viendo. Ahora bien, vamos con otro video. Le decían, señor Branko Marinkovic, ¿qué opina usted de este resultado que nosotros acabamos de hacer? Le decía, no, ahí está, mire. Tuto Quiroga aparece, si las elecciones fueran, si por alguna razón se adelantaran las elecciones presidenciales en Bolivia, ¿por cuál de los posibles candidatos usted votaría? Y los ponen de candidatos a Tuto, a Jaime Duna, a Samuel Doria Medina, a Rodrigo Paz, Edman Lara, a Nilton Condori, a Andrónico, a Manfred Reyes Villa, a Mamén Saavedra, a Camacho y a Pazzi. Bueno, una cosa de locos. Bueno. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le da gana con sus encuestas en este país, ustedes a creer o no creer en ellas. Bueno, en esta encuesta le dicen, oiga, don Branko Marinkovic, mire, Tuto Quiroga está con el 39%, y en segundo lugar está 15% Jaime Dún, y en tercer lugar está Doria Medina con 5%, ¿no? Los mira a Marinkovic y le dice, oiga, pero esa encuesta está mal. Esa encuesta está mal. ¿Y por qué está mal la encuesta? Porque yo tengo la mía. Y la mía dice que hay alguien del MAS que tiene el 40% de la intención de voto. El 40% de la intención de voto. Y se quedan los otros. Oh. Ah, sí, tiene el 40% de la intención de voto. ¿No? Lo dijo Marinkovic. ¿Tenemos el SBTR? Sí, lo tenemos. A ver, escuchen a Marinkovic. Vamos. Yo muy distinta a la que tengo y lamentablemente la que tengo sería alguien del MAS con un 40% y Jaime Dún con 18%. Mira vos. Y eso me preocupa. Mira vos. Entonces a mí me preocupa de que en estos 4 años trabajemos, no estemos especulando si dura o no dura el gobierno, hay que hacerlo durar el gobierno para que hagamos los cambios necesarios. Hay una asamblea que quiere hacer los cambios, asambleístas, tanto senadores como diputados, que quieren trabajar, que quieren hacer los cambios necesarios. Y cambiemos el país de una vez y pongámosle candados para que el que gane no tenga la tentación otra vez de centralizar este país. Ahí está, retiramos esa imagen, gracias Gabito. Ahí está. Branko Marinkovic que decía, la encuesta que yo tengo es completamente distinta. Alguien del MAS tendría el 40% y Jaime Dún estaría en segundo lugar con el 18%. Ahí lo ven, el MAS. Nada menos que Branko Marinkovic, uno de los más acérrimos opositores a Evo Morales, ¿no? Quien se decía en su momento ha sido víctima de Evo Morales. Está diciendo ahora que alguien del MAS tendría el 40% de intención de voto si se adelantaran las elecciones en este país. Branko Marinkovic, no lo dice un masista, no lo dice un evista, lo dice Branko Marinkovic. Y para que lo diga, y lo diga en tono de alerta, ¿verdad? Denunciando que es el gobierno de Rodrigo Paz que está volviendo a proyectar al movimiento, al socialismo. Entiéndase que ese alguien del MAS que tendría 40%, como dice Branko Marinkovic, es después Evo Morales, no hay otro. Es Evo Morales, ¿verdad? Y dice, tiene responsabilidad Rodrigo Paz Pereira por lo que está haciendo. No ha presentado todavía las leyes, no tiene un plan de gobierno consolidado, el tema de la corrupción, o sea, el tema de la corrupción en el gobierno de Rodrigo Paz es en este momento el socavón más grande que tiene en esa mina Rodrigo Paz Pereira por donde están entrando los jucus, ¿verdad? La corrupción. Lo mencionan en la Asamblea Legislativa.
la oposición. Lo mencionan en su propio partido, Rodrigo Paz Pereira. Lo mencionan con muchísima frecuencia. Lo ha mencionado Doria Medina, que en su momento era aliado del mismo Rodrigo Paz Pereira, ¿verdad? Está en la percepción del ciudadano el tema de la corrupción. Y hasta el momento no hay ninguna ley anticorrupción. No hay un SAR anticorrupción. No hay absolutamente nadie que luche contra la corrupción. No hay maletas con millones de dólares. Las cajas fuertes en Bolivia se las compran para guardar tornillos porque no tienen plata, ¿verdad? Lo del oro, salía el oro. ¿Saben lo del oro? Es absolutamente ridículo hasta el momento. ¿Es Evo Morales? No se sabe de quién es el oro. Hasta el momento no han encontrado al dueño de ese oro, de los 189,5 kilos que un muchacho de 22 años pretendía sacar desde Bolivia a Dubái, a Emiratos Árabes Unidos. Hasta el momento, ¿cuánto tiempo ya ha pasado? Y no se ha descubierto absolutamente nada. Es increíble lo que está pasando en el país. Hay un nivel de corrupción que ha llegado a un nivel insostenible y lo peor de todo es que son niveles de corrupción que se están dando delante de la gente que está viendo esto como una película de muy mal gusto y que está socavando a cada día que pasa la credibilidad del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira. Ahí dejémoslo. Pero a ver, ¿es Evo Morales? Hay algunas cosas que quiero leer en los comentarios, me parecen muy interesantes que han dicho, los voy a leer antes de emitir el mío específicamente, pero ponen, Evo está clavado en el recuerdo boliviano, ¿no? Acá me ponen, también Evo representa el paraíso perdido, el canto de las sirenas, aquí me ponen otro. Entonces, no sé, o sea... Hay algunas cosas que también hay que determinar respecto a Evo Morales. Por ejemplo, que hay un fallo todavía por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que dice que no puede participar de otra elección. Va a empezar. Este fallo sigue vigente, no se ha presentado para nada. Alguna cosa, digamos, que pueda eliminarlo. Y si bien entendemos de que la justicia juega para quien gobierne en este país, hasta el momento no ha sucedido nada que cambie este fallo, ¿no? Para empezar, lo siguiente, es interesante que Branco diga que el 40% se le dé aún más, que ha llevado al 5% más o menos de la anterior elección, y que prácticamente solo tiene a un asambleísta, un hito, imagínense, dentro de esta Asamblea Legislativa Plurinacional, y que todo está repartido entre gente de Tuto Quiroga, entre comillas, porque también están divididos, gente de Samuel Doria Medina, que también han implosionado en camachistas, mesistas y bla, 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 y gente del PDC, que igual han implosionado, ¿no? Entonces, que diga Branco eso es interesante, porque es uno de los fachos más fachos dentro de la fachería, que te va a decir, no, o sea, yo no quiero que estos zurdos vuelvan a tomar el poder. Sin embargo, todo lo que han sido las políticas que ha generado el propio Branco, gran aliado también del gobierno de Rodrigo Paz, han demostrado el fracaso total de lo que está sucediendo específicamente con Rodrigo y todo su alrededor de gente. Y lo vuelvo a repetir, uno de los responsables de todo esto es el propio Branco. Ahora que me diga 40 y después 17 de Dun, bueno, interesante dato, ¿no? Para entender, lo cual también me hace ver las contradicciones nuevamente de las encuestas, porque la primera encuesta que estaba demostrando ahí, y en la entrevista donde estaba Branco, era de Poder y Placer, ¿no? Poder y Placer de José Pomacuzzi y esta periodista Jimena Antelo. Bien, vemos de que ellos trataban de imponer a Tuto Quiroga como si fuera el primer perfil, porque parece de verdad que este señor ya está empezando a volcar la torta. A veces yo no sé si estos apoyos a propósito que hace Pomacuzzi con el gobierno es para que se deteriore aún más, porque cada actor político que apoya Pomacuzzi dentro del gobierno de Rodrigo Paz lo perjudica aún más, ¿no? Lo hemos visto la anterior semana con Medinaceli, lo hemos visto ahora en esta semana con todo lo que es el comandante Sokol, y miren, o sea, un escándalo total. Aquí que me dicen, salí a viajar a la provincia, de 10 personas 7 te dirán Evo, un supuesto caso
pasarle a Evo las ganas de lejos. Con el pollo ganó, sí tenía 3 y misteriosamente apareció primero, pero si haces encuestas en el centro, obvio que gana el más blanco. ¿Qué le pasa? Salía a la periferia, gana el popular. Aquí me dicen la estrategia de la narrativa de Branco para promover a Doom, ni en chiste llega a 17. Aquí me ponen igual algunos comentarios. Pero yo creo que tanto Branco como también Pomacusi ya están empezando a ver todo lo que es un ámbito electoral. El propio Samuel Doria Medina lo he visto ahora en muchos de sus videos de TikTok y está empezando a poner contenido que de verdad parece electoral, ¿no? Y esta separación tiene tintes de que en pronto vamos a tener elecciones. Y eso, positivo o negativo, si yo me pongo a pensar en la población, qué jodido, ¿no? Qué jodido, no hay otra manera de decirlo, porque ya está cansada la población. La población tiene pues, ha tenido cuánto. La elección del 2020, de ahí han venido las subnacionales, de ahí han venido elecciones judiciales, de ahí han venido otra vez las elecciones de, ¿cómo se llama? Las generales. Hace poco acabamos de tener, este año inclusive acabamos de tener de nuevo las subnacionales, elección por elección, elección por elección, elección por elección. Demos un ratito la calma, porque inclusive para votar, no podemos votar pues por un acento coyuntural. Tenemos que empezar a votar realmente con una conciencia para ver cuál es el futuro del país. Justamente por este tipo de ideas es que se ha votado por Rodrigo Paz por creer que es el menos peor. Y miren cuán peor de lo peor ha sido, ¿no? Entonces, pensar de que van a venir elecciones te genera estrés, ¿no? Acá me dice, por ejemplo, Lantano, Rodrigo ya está preparado su huida ya, y acordando su sucesor. Un carrusel de robo. Oye, fuerte, fuerte lo que dicen acá los comentarios directamente de la gente. Quiero agradecer como siempre lo que nos hablan, lo que hablan, lo que dicen. No se olviden de compartir la transmisión, siempre importante para todos en todas las redes sociales. Pero bueno, vuelvo al tema. Hablar nuevamente de elecciones significaría de que este gobierno tiene los días contados. Y ya, a ver, renuncia Rodrigo. Imaginemos este caso hipotético. Renuncia Rodrigo. ¿Qué viene al otro día de su renuncia? Para empezar, ¿quién va a estar sucediendo a Rodrigo? ¿Lara? ¿El presidente del Senado? ¿El presidente de diputados? ¿Cómo va a estar este tema? Porque aquí me dicen, ya, Rodrigo está preparándolo y de allá. Bueno, o sea, pero ¿qué pasa el otro día? ¿Qué pasa el otro día de Bolivia? Porque Bolivia va a seguir acá de pie, la gente va a seguir activa y va a buscar respuestas a partir de lo que está sucediendo en el país, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a pasar al otro día si Rodrigo Paz renuncia? Miren, lo que yo estaba escuchando a Samuel hace un tiempazo atrás respecto al presidente de diputados, es que es una persona que no conoce de la política, que ha entrado justamente porque el papá o un familiar era parte del PDC auténtico original, si se lo puede decir así, y este ha salido de rebote. Y más aún que lo han puesto de presidente de diputados, no conoce del país. Presidente de senados ha sido cuestionado, ¿no? Inclusive se estaba hablando de tener vínculos por parte de la gente del órgano electoral. Preparado, no sé, ahí viene el tema Lara. Ya, Lara, ya, el propio Lara, ya digamos. ¿Cuál es el círculo inmediato de políticos que podría tener Lara? Y eso hablaría inclusive de los tres, ¿no? De diputados, senados y el propio Lara, para poder generar un gabinete que te ayude a sustentar estas elecciones, porque además de eso, y hay que hacer recuerdo a la gente, de que no se pueden tener dos elecciones el mismo año según el reglamento y constitución electoral, ¿no? Ya hemos tenido las elecciones ahora hace poco, las subnacionales. Hablar de elecciones generales nuevamente sería llevarnos a un escenario del 2027. Ya, digamos, pasamos eso. De ahí, otra vez se tienen que hacer los procesos. Tenemos el dinero para hacer un nuevo proceso electoral. Y con esto no digo hay que aguantar a Rodrigo Paz, ojo,
Pero lo que quiero que entendamos todos es todo el proceso electoral que esto significa, tanto inversión y demás. Parece que Rodrigo, de verdad, con las acciones que está haciendo, se va, pero tenemos que empezar a pensar al otro día, ¿no? ¿Y qué acciones tendría que tomar este próximo gobierno, digamos, que es de transición, respecto a Bolivia? Hablemos del combustible, hablemos del turismo, para empezar, hablemos de la cultura, hablemos del tema del dólar. Son muchas cuestionantes que tenemos que empezar a ver, ¿no? Aquí me dicen, ¿tú de qué modelo económico apoyas o te gusta? ¿Te gusta el socialismo, el capitalismo o una mezcla de ambos? No, yo vengo de una línea de izquierda, yo soy zurdo, siempre lo voy a decir. Sin embargo, yo ya creo que vengo de esta escuela china de Deng Xiaoping, ¿no? Entonces creo que en estos momentos hablar específicamente de modelos económicos tanto súper izquierdistas como súper derechistas en un modelo mundial en lo cual hay muchos grisáceos, y yo creo que tenemos que empezar a ver mixturas, pero siempre prevaleciendo y fortaleciendo a la población en general, sus movimientos sociales, sus sectores sociales. Y con ello también hay que pensar también en los empresarios, ¿no? Pero siempre y cuando el empresariado tenga una postura nacionalista y que no esté viendo de que el dinero se tenga que llevar inmediatamente, ¿no? Toda inversión al país es importante y eso es lo que lamentablemente no tenemos. Hablar de chaqueo es hablar de agro y estas personas, de verdad, por eso lo pongo a Branco ahí como abanderado de estas personas, no piensan en el país. Sin embargo, ellos no son los únicos empresarios. Tenemos que empezar a ver otra visión de país, tenemos que ver otra visión de Estado. Por eso mismo lo que vuelvo a repetir, hay que empezar a planificar el Estado los próximos 50 años y ver cuál es el futuro para Bolivia dentro del campo energético, dentro del campo económico, dentro del campo justamente de turismo, cultura, la visión política, porque de verdad ya no podemos estar con este chambonaje de cambiar un logo de un día para el otro porque la anterior gestión andaba mal, ¿no? Dejemos de hablar de gestiones gubernamentales desde las alcaldías, las gobernaciones y el propio Estado como tal y empecemos a generar una agenda que sea para Bolivia y dejar a hijos y dejar directamente a nietos con una Bolivia más fortalecida. Por ese lado yo me iría, ¿no? Específicamente. Aquí me dicen, el legislativo, Medina, Tuto, Manfred, adelantan revocatorio y promueven a DUN, fraude electrónico. Wow. No sé si, o sea, como que ya se siente. La población, me encanta de Bolivia, que es un laboratorio social tan grande, que es tan vasto, que entienden del campo político, entienden la situación política, sobre todo la gente de la ciudad de La Paz. Y como que ya están previendo de que uno de los escenarios próximos es el revocatorio. Sin embargo, las acciones que está haciendo el gobierno, que de verdad, ¿cuántos ministros ha cambiado hace poco? Con Lupo, con la salida de planificación, son 9 ministros que ha sacado. No ha cumplido un año y ya está dando la vuelta a los ministros otra vez del Ejecutivo. De verdad, y las acciones políticas, sociales que han generado, que como decía Víctor Hugo acá, han habido escándalos tras escándalos. Miren lo que está sucediendo con el caso Maletas, miren lo que está sucediendo con el caso Oro, todo un desastre. Parece que como hablar de revocatorio es un cachito más largo, o sea, es muy lejano. Es como Bolivia no va a aguantar hasta llegar al revocatorio porque faltaría 1 año y medio aproximadamente, tal vez 1 año 8 meses si empezamos a hablar técnicamente sobre esto. ¿Aguantará Bolivia? Pero también hablar de octubre, chicos, estamos en agosto. Estamos, ¿qué? A 3 meses. Salir a 3 meses de un gobierno también es grave, ¿no? Es grave. Acá me dicen, toda Bolivia pide la renuncia de Rodrigo. Acá igual Salazar, muchas gracias por compartir el stream. Acá me dice, exacto, muchas razones, necesitamos una auditoría de las empresas estatales. Igual, un abrazo a toda la gente que está acá comentando. Acá me dice, Rodrigo debe irse en octubre, esperar 2 años al referéndum. No, ¿qué va a hacer? Aquí me dice Marisol.
Y la verdad es que veo mucha gente que está con esta lógica, ¿no? Es muy lejos el tema de un revocatorio y que tenga que salir en octubre, pero escucha, imagínense la situación en la que estamos viviendo ahora, porque el gobierno que nos está dejando Rodrigo, o sea, el Estado que nos está dejando Rodrigo, es un desastre, reduciendo absolutamente ministerios que son pues importantes para el país y dejándonos deudas tremendas. El día de ayer veíamos, por ejemplo, cómo decían, ahora Bolivia va a tener que pagar 4.000 millones mensuales de deuda. 4.000 millones de dólares mensuales. Entonces, creo que no es solo pedir la salida de Rodrigo, ¿no? Algunos dicen, no, no quejarse es fácil, quejarse es rápido. Han visto, o sea, los videos que puedo generar, es decir, pam, pam, pam. Pero las propuestas ahí es algo que tenemos que empezar a ver. La agenda país, la agenda Bolivia, ¿no? La agenda Bolivia, para empezar, 2050. Eso es importante. Hablar de la agenda Bolivia 2050. Algo que creo que ningún político está viendo. Inclusive no sabemos si los Tutos, los Manfred, los Samueles, las personas que ustedes hablan, puedan alcanzar o llegar a esa edad, o ver o vislumbrar justamente ese tiempo. Entonces, creo que ya es hora de que la renovación aquí presente tiene que estar. Entonces, cuando uno habla, y aquí vuelvo al tema general, ya de encuestas, vemos de que todavía tenemos ciertas dudas a partir de lo vivido el año anterior, inclusive ahora en estas anteriores encuestas, de que con platita la encuesta hace que gane cualquiera que tú quieras, ¿no? La encuesta tiene un efecto netamente de que pueda acomodar a la población o a cierta parte de la población hacia un actor específico, pero con el tiempo hemos visto también de que esto no genera un efecto real ahora, ¿no? Las actuales poblaciones, y sobre todo la mayoría juvenil, ya no creen las encuestas. Entonces, que me digan que el 40% es del MAS, yo, discúlpeme, yo soy una persona que apoya al MAS. En su momento, sí, pero en estos momentos, a partir de los resultados obtenidos en las encuestas, perdón, en las elecciones generales, no me animaría a decir un 40%. Sería muy triunfalista de mi parte decir eso, ¿no? Entonces, yo hablaría en datos reales de que la situación ahora, a partir de los actores políticos que tenemos, está muy compleja. Tenemos actores demasiado viejos, empezando por Evo Morales, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga. Y tenemos también actores como Dun, que aparecen, desaparecen, o sea, no tenemos cosas claras. Necesitamos actores en estos momentos que empiecen a darnos soluciones y agendas. Y por el momento yo no estoy viendo a nadie, ¿no? Ahora, eso también genera problemas al momento de que vengan situaciones coyunturales como lo que estamos empezando a oler todos, ¿no? Estamos empezando a oler una salida ya, pero ¿eso qué significa? Que de una válvula de escape vamos a entrar a otra válvula de escape. No, o sea, tenemos que empezar a tomar posiciones y posturas también respecto a eso, y por eso me parece importante de que se hable de la agenda país al 2050, ¿no? Acá me dicen, Rodrigo nos ató al Titanic de la deuda de Estados Unidos, 39.5 millones de millones, ucha. Ahora están arruinando Entel para privatizarlo y, ¿qué dice? Agigantar que destroce el país, pues es muy difícil. Aquí, compañero, 2050 y es game over nomás. Yo sé que a veces parece lejano hablar del 2050, pero en realidad en planes estatales es un plano medio, ¿no? Hablar al 2050 son 25 años, 24. Es realmente a la mitad. Hablar de planes de 50 años, esos son temas de procesos y procesos que realmente nosotros necesitamos. Entiendo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con los videos, pero me parece importante destacar que lo diga Branco, me llama la atención, pero que digan otras personas, no es Tuto, así por ejemplo, el que va a ganar, te hace entender y dudar de que estas encuestas siguen siendo pagadas para el mejor postor, ¿no? Aquí me dicen Espinosa, Guaramayo, ¿cuál es el más yuncu? Pero
Obviamente que era Mayo. ¡Sape! Obvio. O sea, el tema de la medalla le funcionó o no. ¿Ya? Digan que no. Funcionó el tema de la medalla. Ahora es ministro de la presidencia. Él era pastor, vicepresidente, docente del Instituto Bíblico y era esa figura paterna que yo nunca tuve. Y él también me decía ser mi padre. Él se aprovechó desde ahí. Incluso ayudaba económicamente. Y él decía, te voy a dar terapias sexuales, que todas las reacciones que tienes son a través del cuerpo, yo soy sexólogo, te voy a ayudar. No es posible que una junta nacional de pastores que dicen amar al prójimo no hagan nada por la víctima o por las víctimas. Entonces yo he salido de la iglesia para apoyarla a ella y a 2 jóvenes más que han estado presentando su denuncia. A ver, quiero leer bien esto, porque lo voy a repetir. Pastor Viola ofrecía terapias, denuncian que su iglesia lo encubrió. Y como escuchan, es muy fuerte el comentario, ¿no? Lo voy a poner a repetir. Él se aprovechó desde ahí. Incluso ayudaba económicamente. Y él decía, te voy a dar terapias sexuales, que todas las reacciones que tienes son a través del cuerpo, yo soy sexólogo, te voy a ayudar. No es posible que una junta nacional de pastores que dicen amar al prójimo no hagan nada por la víctima o por las víctimas. Miren, o sea, otra vez estamos hablando de este tema de los pastores, ¿no? Y lamentablemente estas personas dejan muy mal parada a todo lo que son estos liderazgos religiosos que se aprovechan específicamente de personas, ¿no? Que a través de creer que ellos son una solución, una respuesta, se aprovechan específicamente a partir de necesidades tremendas, ¿no? Entonces es ahí donde nuevamente, y como dice este titular, la iglesia lo encubre. Por eso lo vuelvo a decir, necesitamos legislaciones para proteger tanto a las mujeres como también a los infantes, porque vemos que son las sociedades más sensibles que tenemos en este momento, ¿no? Son las más sensibles que tenemos en este momento. Y por eso, y a partir de estas noticias, es que hay que seguir luchando por ello. No con ello, lo vuelvo a repetir, lo he dicho ayer, no podemos poner o leyes específicamente en las cuales se utilicen también para extorsionar a los hombres, ¿no? Entiendo bien el malestar del sector masculino, del género masculino, que se atemoriza cada vez que ve este tipo de leyes porque creen que de esta manera se va a utilizarlas para empezar a amedrentarlos. Sin embargo, en datos técnicos, lo que estamos viendo, inclusive hasta las noticias, son sectores sensibles lo que está pasando, tanto mujeres e infantes, ¿no? Tenemos que mejorar, modificar y administrar las leyes. Y eso es hesito decirlo, es fácil, ¿no? Pero actuarlo es bien complejo. Pero tenemos que buscar acciones para proteger a estos sectores, ¿no? Es importante. A ver, aquí vamos. Dura medida de Brasil contra Argentina. No repone a su embajador en Buenos Aires y reduce su relación a nivel encargado de negocios. Mirá. Lo confirmaron a Clarín desde la Cancillería brasileña. El gobierno debe decidir qué hace con su embajador en Brasilia. La crisis se desencadenó tras los insultos del presidente argentino a Lula. Claro. Esto lo acaba de poner... Las frases de Milei en las entrevistas que dio estos días, ¿no? Y hoy también. Hoy también, sí. Hoy con Trebuch, ayer no, con Feynman y con Majula. Brasil retiró a embajador de Argentina por primera vez en su historia. Claro. Le dijo ladrón, ¿no? Le había dicho a Lula ladrón. Sí, ladrón. Bueno, entonces el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, Natalia Nivishkat, lo dice en Clarín, rebaja sus relaciones diplomáticas con Argentina al nivel de encargado de negocios. Pero obvio. ¿Qué iban a esperar? ¿Que Brasil se iba a portar bien? Están insultando al primer presidente, o al presidente, la primera autoridad del país. O sea, por eso me refiero a decir, Milei cada día está más solo, cada día en su búsqueda
de ser el perrito faldero número 1 de Donald Trump, se ha generado tantos, pero tantos conflictos con la región. Y lo peor de todo es que hay gente que quiere copiar a Milei. Por ejemplo, Rodrigo Paz, ¿no? Que hay que recordar, y yo les voy a decir, esto de la oficina presidencial que se pone en el Twitter, Rodrigo Paz se copió de Milei. El logo que tenemos ahora del gobierno es una copia de Milei. Todo este modelo económico de las bandas que al principio decía Milei, ¿no? O sea, hemos caído a lo más bajo. Rodrigo Paz también se va a copiar la pobreza de Milei porque de verdad parece que estamos yendo a un punto en que Rodrigo Paz se copia tantas cosas de Milei que ahora busca copiarse la pobreza extrema que vive Argentina y replicarla acá en Bolivia. Porque las acciones que está haciendo son claras y miren. Ahora yo quisiera preguntar también a Rodrigo Paz y a su gente si tienen esa intención de tomar la misma postura que toma Javier Milei con Brasil y Lula da Silva. Hay que preguntar para saber, capaz es otra medida más inteligente, entre comillas, que va a decir Cerimedo o que va a decir gente que esté cerca de Rodrigo, ¿no? Y que también es cercana a Javier Milei. No me parecería raro, la verdad, pero eso es algo que me parecía interesante hablarlo. Entel nos cagó con la doble carga y de paso quitan el paquete mensual desde 10 Me encantan estos análisis entusiasmados. Y si tú vas y le comentas a Entel esto, ¿no? En sus redes sociales, ellos te dicen que puedes comprarlo ahora desde 120 bolivianos. Son una cagada. Y bueno, muchas personas están pidiendo la restitución oficial del paquete mensual que podías comprarlo antes con 10 pesitos, ¿no? Y que muchas personas lo utilizaban sobre todo en el área rural o personas mayores en general que pues solo consumían megas para mandar mensajes, utilizar WhatsApp y demás. No necesitan para otra cosa. Muchas personas de igual forma humildes utilizaban este paquete que ahora ya no existe. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Es grave lo que pasa, ¿no? Y era importante, veía algunos comentarios que me decían, miren, habla de Entel. Bueno, aquí está el tema de Entel, ¿no? Este tema de Entel es bastante serio y nos demuestra de que la administración de Rodrigo Paz no está buscando beneficiar a la población, menos aún a personas del área rural. Lo que está haciendo prácticamente es buscar una manera de que funcione económicamente la empresa, ¿no? Lo que estamos viendo ahí no es nada beneficioso para la población en general. Y este youtuber de manera muy efusiva lo acaba de decir. No nos ayuda para nada lo que se está haciendo en Entel. Entel es para la población, sobre todo ayudaba a muchos sectores rurales. Y miren, con este tipo de acciones que está haciendo, como cambiar el paquete solamente y quitar los datos, ¿a cuánta gente perjudicas? ¿No? Y que es que este gobierno es de mediocres. Que cree que Bolivia solo es las ciudades y se olvida del área rural. Mediocres. No hay otra manera de decirlo. Pero, ¿qué postura va a tener? Porque no nos olvidemos también que este gobierno es de familias, de grupitos. Habría que preguntar qué gente está acá, porque creo que era los ex dirigentes del Bolívar ahora los que han tomado Entel, ¿no? Así, Dardo Gómez, toda esa gente. Entonces, hay que empezar a ver quiénes son los encargados, porque yo lo vuelvo a repetir, para mí son cuestión de familias, de grupos, de roscas. Ya hemos visto la familia Paz, el propio José Cusi lo ha demostrado, la familia Medinaceli está abajo. Hemos visto inclusive que la encargada o asesora de Rodrigo Paz igual tiene su familia ahí a un lado que ha beneficiado a militares. Entonces, eso es lo que está pasando y con esa misma lógica tendremos que empezar a medir y ver quiénes están dentro del área de Entel. No nos olvidemos, Zamora, otro familiar de Rodrigo, es el que maneja esos reinos, ¿no? Pero lo que está haciendo es grave porque está perjudicando a muchas personas y sobre todo el área rural. También dicen personas de la tercera edad, pero a mí me gustaría englobar a todas estas personas también dentro del área rural. Es bastante serio. A ver, vamos a ver si hay algún video más. ¿Con el FMI se hizo un mal acuerdo o el único posible?
Bueno, hay que considerar que el Fondo Monetario Internacional malísimo. Da chauchitas, es decir, es como repartir ceniceros en tu casa, ¿no? Y la ceniza es poquitísimo para el Fondo Monetario. Que el Fondo Monetario encima te baje de los 5.000 millones que queríamos a menos de 2.000 millones, es que no se han hecho bien las cosas. Hay algo que está fallando y hay que analizarlo con más profundidad. Mira que lo dice bien. Para que las derechas y las izquierdas estén con esa postura de que este gobierno administra mal el país y que diga de que 5.000 millones que estaba pidiendo el FMI, eso lo ha dicho el propio Rodrigo Paz en mayo, lo hemos visto en programas anteriores, a el 44% que son estos 1.900 millones, significa de que el nivel de confianza del FMI es poco, pero no solamente eso, y voy a volver a repetir lo que dije tiempo atrás. Esta acción que ha hecho el FMI es solamente para poder cumplir los acuerdos que se habían prometido anteriormente. No en su cabalidad, pero cumplir los acuerdos que Rodrigo Paz había hecho con la gestión de Donald Trump. Sin embargo, como lo habíamos visto también en días atrás, y hay un clip que yo les recomiendo que vean, el propio Milei, cuando habla del modelo libertario que ha movido a Perú, Colombia, bla, 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 nunca toca Bolivia. Y el propio Milei es vocero dentro de Latinoamérica de Trump. Entonces, de que Milei no nombre a Bolivia significa de que toda la gestión de Donald Trump y de estas raíces y escaramuzas que tiene en Latinoamérica no confían en la gestión de Rodrigo Paz. Y por ello mismo les da, como dice, unas chauchitas, ¿no? Acá me dicen, este gobierno es lo peor como trabajar con su familia, con padres, amiguitos, viejos, a su padre. Sí, es verdad, Marisol. Es verdad. No hay mejor manera de decirlo. Pero sin embargo, la gestión de Donald Trump no está confiando en Rodrigo Paz. Y por eso da estas chauchitas, como se dice. Y es tan chistoso que tienes a derechas e izquierdas hoy diciendo, este gobierno tiene los días contados. ¿No? Creo que estos son todos los videos que tenemos. Como les dije, lo he hecho más corto posible. El presidente... Sí, listo. Son los videos del día de hoy. Voy a poner un poquito de música.